Muy bien, ahora en este video vamos a ver las funciones G02 y G03 que tienen relación con la interpolación circular. Si hablamos de la 02 es a derechas, lo cual quiere decir que la curva que vayamos a realizar en el maquinado de la pieza va a ser una curva que se genera a partir de un giro de horario. Luego, si hablamos de la 03, que es circular a izquierdas, es como si nosotros viéramos un círculo de tal forma que la flecha aquí está girando en sentido antihorario, ¿sí? Entonces estas funciones pues nos van a permitir maquinar piezas con alguna curvatura. Entonces estas funciones se pueden programar a través de tres coordenadas distintas. Podemos programarlas a través de coordenadas rectangulares, polares y a través de el ratio, ¿sí? Entonces nos enfocaremos nosotros para este curso en las rectangulares, debido a que las siguientes funciones que veremos pues tienen que ver con ciclos. Y para ocupar esas funciones de ciclos, si alguna pieza tuviera curva, nos pide como requisito en las funciones de ciclos que las coordenadas de dichas curvas pues estén en tipo rectangular. Por eso es que nos enfocaremos en esta característica. Vamos entonces a analizarla y nos dice que el código G02 o G03, dependiendo de la curva, va a estar combinada de la siguiente manera. Tenemos que colocar nosotros las coordenadas del punto final donde va a acabar la curva, ¿sí? Esta curva pues puede ser programada ya sea en coordenadas o en sistema de referencia absoluto o incremental. En eso no hay problema. Puede ser cualquiera de los dos tipos. Luego, los puntos I y el K van a ser las distancias desde el punto de partida, es decir, desde donde se inicia la curva, hasta el centro de la circunferencia donde va a estar inscrito el arco, ¿sí? Y aquí pues siempre lo vamos a tomar como un valor incremental, es decir, a partir del punto de inicio de la curvatura, a qué distancia se encuentra el centro de esa circunferencia. Entonces, para ejemplificar más un poquito esa parte de ahí, déjenme salirme de esta presentación y nos vamos a apoyar ahora de esta, ¿sí? Entonces, ahí nos están diciendo que para ocupar los códigos G02 y el G03, nos decían que el G02 es en sentido horario y el G03 es la curva en sentido antihorario. Ahora, ¿qué pasa con las coordenadas cartesianas? Nos va a pedir X, Z del punto final de donde termina la curva, y también va acompañado de otros dos parámetros que es el I y el K, los cuales van a ser distancias, ¿sí? Lo voy a poner aquí como dis. ¿Desde dónde a dónde? Desde el punto inicial donde va a estar la circunferencia o la curva hasta el centro de la curva, ¿sí? Entonces vamos a ejemplificar eso para que quede un poquito más claro. Si nosotros tuviéramos una pieza, algo así, ok, más o menos quedó parejita. Entonces aquí tenemos nuestro eje X y aquí para acá el Z, ¿sí? Entonces vamos a pensar que en este punto de aquí es donde va a empezar esta curva, ¿sí?
Lo que tenemos que hacer entonces, aquí vamos a dar por hecho que las coordenadas son en X, vamos a pensar que sean 30, ¿sí? Es decir, esta distancia de aquí, de diámetro, son 30. Recuerden que las distancias en el eje X están en diámetros, entonces X 30, y en Z vamos a suponer que se encuentra a menos 40, ¿sí? Entonces, estas coordenadas son de este punto, ¿sí? Vamos a pensar que ya estamos posicionados aquí y que a partir de este punto queremos realizar esta curvatura. Entonces, lo que tenemos que hacer, pues obviamente aquí llevamos una nomenclatura de líneas y que con un código, ¿no? Para posicionarnos en este punto. G01 o G00. Luego entonces seguiría N40. Y como es la curva en sentido horario, pues tendríamos que aplicar G02. Y seguido de ello vienen estos cuatro parámetros: X, Z, Y K. Entonces, recuerden que X y Z son las del punto final. Aquí, pues en mi dibujo de la pieza que queremos maquinar, pues nos deben indicar cuál es el radio de esta curvatura. Entonces aquí vamos a pensar que es un radio de 20. ¿Sí? Teniendo ese dato, tenemos que calcular cuál sería el punto final de la curva, que vendría siendo este punto de aquí. ¿Cuánto valdría en X y cuánto valdría el Z? Otra cosa que tenemos que tomar es que aquí tendría que ser el centro de la circunferencia, como si fuera toda aquí completa, ¿no? Entonces el centro estaría aquí. Por lo tanto, vamos empezando por estas coordenadas. Si de aquí a acá ya vimos que hay 30 y esto tiene de radio 20, es decir, de aquí a acá hay 20, entonces ¿cuánto sería la coordenada en X? Si nos está indicando que solo es el radio, son 20, entonces aquí va a haber 20 y va a haber otros 20 acá. De tal manera que 20 más 20 van 40, más los 30 que tenemos aquí. Tiene que darse entonces un valor para X de 70. ¿Bien? Entonces ustedes van a decir, pero de aquí a acá solo hay 20, sí, pero recuerden que la coordenada en X se da en diámetros. Entonces por eso tenemos que sumar el de aquí con el de acá. Bueno, ya que dimos la coordenada en X, ahora nos vamos en Z. Si de aquí a acá quedamos que había menos 40, de aquí para acá hay 20 de radio. Entonces, de este punto hasta el final de acá, pues va a haber. Y pues en este punto ya tendríamos las coordenadas de lo que se indica aquí. Vámonos con los otros dos parámetros que nos dice que son las distancias desde el punto inicial con el centro de la curva, que sería este de aquí. El I va a ser la distancia medida de este punto a este punto respecto al eje X. Y la K va a ser la distancia de este punto a este punto medido a partir del eje Z. Entonces, ¿cuánto valdría en X? De aquí para acá, ¿cuánto hay? 20. Entonces, es importante aquí que no vayan a hacer lo que hicimos como en el eje X, que le sumamos los dos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de que este es el punto final. Como es punto final, pues hay que darlo en diámetros.
Por eso hacemos la sumatoria. Pero con el valor de i, lo único que nos dicen es cuánta distancia hay del punto de inicio con el centro del radio. Entonces lo único que hay ahí son 20. Son positivos porque empiezan de aquí hacia arriba, es decir, serían positivos. Y luego en el K, ¿cuál es la distancia de este punto con este punto medido a partir de Z? Vemos que están alineados, ¿no? Entonces, respecto al eje Z están alineados, por lo tanto K valdría 0. Entonces, de esa manera nosotros es como definimos las coordenadas que se requieren para utilizar el G02 o el G03. ¿Qué pasaría en el caso de tener ahora la curva así? Bueno, aquí es totalmente recto, ¿no? Lo que hay curva es aquí. ¿Vale? Vamos a pensar que es simétrico. Entonces, nuevamente tenemos el eje Z y el eje X. Este punto vamos a pensar que es el mismo de aquí, ¿sí? 30 y menos 40. Entonces, ¿cómo quedaría ahí? N40, pensando igual que llevamos ese número de líneas. Ahora la curva es antihorario. Entonces, G03, coordenada en X y coordenada en Z del punto final no cambian. Vamos a pensar que son los mismos. X70, Z. Luego, en Y, lo pongo acá abajo porque ya no me quedó espacio, pero ya en el código pues tiene que ir continuo. Y luego el valor de K. ¿Cuánto valdría en I si ahora el centro del radio, vean dónde está? El centro del radio está acá, porque la circunferencia es como si estuviera así. Entonces, este es el centro. ¿Qué distancia hay de este punto de aquí a acá, medido a partir del X? Vemos que X es esto de aquí, entonces vemos que están alineados. Entonces, en I vale 0. ¿Y qué distancia hay de aquí a acá, medido a partir de Z? De aquí a acá, pues hay los 20 del radio, ¿no? Entonces, y como van de este punto hacia atrás, se va a decir que son menos 20. ¿Sí? De esa manera quedarían los valores para los datos que me piden en la función G03. Si se dan cuenta, sí varían un poquito dependiendo de cómo sea la curva. Si es izquierda o si es a derecha. Entonces, con eso hacen referencia los códigos G02 y G03. Y los cuales son los que vamos a estar ocupando posteriormente en los ciclos. Por eso nos enfocamos a estas coordenadas. Ahora vámonos con ejemplificar una pieza. Entonces esta es la pieza que vamos a maquinar como ejemplo. Y ahí está. Entonces nos vamos al software. Aquí yo ya tengo el código, solo lo vamos a ir explicando para irnos un poquito más rápido. Entonces, esto es lo que tenemos que obtener, ¿sí? Aquí nos están diciendo que a partir del material, el bruto, que está conformado por una barra que tiene 90 milímetros de diámetro y 120 milímetros de largo de esta longitud. Entonces tenemos que hacer el código para maquinar esta pieza de tal forma que la programación del eje X se hace en diámetros. Es como lo habíamos mencionado, ¿no? Los datos que se den de coordenadas en X se consideran que están en diámetros. Ok, entonces voy a tratar de dividir aquí la
presentación para que podamos ir viendo. Entonces, este también lo voy a hacer más pequeño. Ok. Y vamos a hacer lo siguiente. Ok. Para configurar, pues primero ya sabemos que hay que abrir un archivo nuevo, elegir el tornofagor 8025 y posteriormente nos vamos al gestor. En él lo que vamos a configurar es el espacio de la máquina, las dimensiones del bruto y la herramienta. Entonces aquí en la máquina hemos puesto menos 200, 200 en el eje X y en Z menos 500 y 500. Todo lo demás en 0. En el bruto pues hemos puesto las condiciones que nos indicaron. Nos dicen que tenemos una barra de 120 de longitud, entonces se contemplan 119 en el Z mínimo y en el máximo pues un valor de 1, de tal manera que al sumarlos nos dan los 120 y el diámetro es de 90. Nos vemos que el bruto cabe perfectamente en el espacio de la máquina configurado. Luego la herramienta pues podemos elegir la 1 y entonces le damos guardar y luego nos salimos. ¿Sale? Y pues queda configurada. Ahora en cuestión del editor vamos a ver cómo se obtuvieron los valores. Ok. Aquí no puedo minimizar. Vamos a ver. Así. Entonces en la primera línea nos indica que es el N10. Si se dan cuenta yo no puse ya el N05, pero pues lo podemos seguir manejando. Y habíamos quedado que iba a ser para el nombre de nuestro archivo. Entonces, para mi caso puede ser ejemplo 2. Ustedes le pueden llamar interpolación circular. Entonces, luego en el N10 estoy colocando los mismos parámetros que en el ejemplo 1. G71, que es para milímetros, G90, coordenadas absolutas, G94 y G97 para cuestiones de las unidades de velocidad, tanto de avance como de giro del lucillo. Luego la herramienta 1 y activamos el giro del choc. Luego, eso pues no cambia, ¿no? Lo pueden copiar tal cual. En el N20 lo que se hace es acercar la herramienta a velocidad máxima con el G00 en una posición de X92, Z2. Es decir, nosotros tenemos nuestro bruto, que es el cilindro, así tal cual. Y recuerden que hay 1 milímetro, que es el que vamos a carear. Entonces, lo que hacemos primero aquí en el N20 es acercar la herramienta que viene por acá y la ponemos en un punto cercano, más o menos por aquí. Y posteriormente en el N30 con G01, que es velocidad controlada, a una velocidad de 350, lo ponemos al X0, Z0, es decir, de aquí, por aquí más o menos quedamos, bajamos directamente para acá. Tal vez aquí se puedan preguntar, ¿por qué no lo hicimos como el ejemplo anterior de primero irnos acá y luego bajar para hacer el careado? Se puede hacer, no pasa nada. Pero aquí pues estamos optando por bajar directamente y una vez que estamos en este punto del 00, lo siguiente que hacemos es X20Z0, es decir, este es el diámetro que aquí nos indica de 20, ¿sí? De ese punto de ahí. Entonces, nos posicionamos en este punto de aquí, ¿sí? Luego, una vez que estamos aquí, lo que hacemos es
que vamos a hacer este pequeño chaflán, en el cual nos está indicando que es de 2 por 45, lo que significa que va a haber 2 milímetros, tanto en X como en Z, ¿sí? Por eso nos dice aquí de 2 por 45 grados. Quiere decir que hay 2 unidades en cada lado para generar ese chaflán. Por lo tanto, la siguiente coordenada pues va a ser x24 z menos 2. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que hay 2 aquí de distancia hacia arriba, recuerden que como los datos en x se dan en diámetros, pues ese 2 lo multiplicamos por 2 debido a que también va a haber otro chaflán en la parte de abajo. Entonces 2 hacia arriba y 2 hacia abajo. Entonces si tenemos 20 más esos 2 más otros 2, pues vamos a tener 24. Por eso es x24. Luego en el z menos 2, pues son los dos que estamos recorriéndonos nada más en z por el chaflán. De tal forma que nos estamos posicionando en esta parte de aquí. Y una vez que estamos aquí, tenemos que avanzar para acá. ¿Cuál va a ser la coordenada de este punto? En z, pues no nos movimos, es decir, quedó igual. Por lo tanto, ponemos x24, pero en z, ¿hasta dónde nos desplazamos? Hasta menos 40. ¿Sí? Luego, en el siguiente punto que tenemos que llegar es hacia arriba, que sería este punto de aquí. ¿Qué coordenadas tiene? En x va a tener 40, ¿sí? Por eso es x40. Y en z van a ser menos 60. ¿Por qué? Pues porque 20 con 40 nos van a dar menos los 60. ¿Sí? Que sería este punto. Luego, de aquí tenemos que desplazarnos hasta acá. Y debe ser justamente donde empieza la curva. ¿Sí? ¿Cómo saber dónde empieza? Si aquí nos indica que tiene de radio 4, pues entonces hay que descontar esos 4 del radio. De tal forma que si aquí nos dice que hay 20 hasta este punto, menos los 4, pues esta línea recta es de 16. Por lo tanto, 60 más los 16 nos van a dar 76 negativos en el eje X. ¿Sí? Por eso está esta cantidad de aquí, el Z menos 76. Y el X40 pues queda tal cual como en el punto anterior debido a que en ese no cambia. ¿Sí? Entonces, hasta este punto, lo único que hemos estado haciendo son interpolaciones lineales, que es lo que ya habíamos visto. ¿Sí? Entonces, ahora viene lo de este tema, que es la interpolación circular. Y lo vamos a hacer utilizando las coordenadas rectangulares, como explicamos hace rato. ¿Qué es lo que tenemos que colocar? G02, ¿sí? Porque es un círculo o una curva en sentido antihorario, ¿sí? O a derechas. Y luego nos pide que pongamos la coordenada del punto final de esa curva. El punto final de esta curva pues va a estar por acá. ¿Cuál es esa coordenada? En Z pues está muy fácil, ¿no? Será menos 80. Aquí lo colocamos. Pero en X, si nosotros tenemos aquí que es un diámetro de 40 y aparte acá arriba hay otros 4, pero solo es de este radio, entonces pues llevamos 44. Pero recuerden que también pues habría otra curva abajo, ¿sí? Entonces no es más que este radio multiplicarlo 2 veces, ¿no? Porque va a estar aquí y va a estar abajo. Entonces hay 8 ahí. 8 más los 40 pues son los 48 en X. ¿Sale? Recuerden que los datos son en diámetros. Luego, los valores de I y de K nos pide que son la distancia del punto inicial de la curva al centro de ella. ¿Qué distancia hay de este punto al centro de aquí respecto de X? De aquí para acá, pues hay 4. Y como va de abajo hacia arriba, pues son positivos. Entonces, por eso ponemos
y 4. ¿Qué distancia hay de este punto donde inicia la curva con el centro? Pues están alineados respecto de z, entonces 0. ¿Sí? Y pues en este punto ya se haría nuestra curva hasta acá. ¿Sale? Luego, vemos que en esta parte de aquí sigue una interpolación lineal, ¿sale? Es decir, una recta. Por lo tanto, aplicamos G01 y hay que determinar las coordenadas. ¿Cuánto valdría en X? Si de aquí a acá nosotros tenemos 70, pero vemos que tiene una curva en la cual es de radio 6, tenemos que descontarle a esos 70, 6 de esta curva de aquí y los otros 6 de la curva de abajo. Entonces, 70 menos 12 nos van a dar los 58. ¿Sí? 58 van a ser en este punto de aquí. ¿Sale? Por eso es X58 y Z, pues en Z ya está tal cual, menos 80. ¿Sale? Entonces ya estando en este punto tenemos que iniciar otra curva. Pero esa curva ahora es antihorario. Por eso aplicamos G03. Y pues nuevamente determinamos cuáles son las coordenadas del punto final. En este caso va a ser en X70, está tal cual ahí la dimensión. Y en Z van a ser menos 86. Si de aquí a acá hay 80, más los 6 de este radio, pues son los 86, donde debe terminar esta curva. Luego en Y, la distancia del punto inicial con el centro, medido a partir de X, pues sería 0, porque están alineados. Y luego la K, pues es donde empieza la curva respecto al centro de dicha curva, medido en Z. Entonces ahí sí hay una distancia. Y de aquí a acá, como va de este punto a este punto, pues son negativos y son menos 6. ¿Sale? Entonces, hasta la línea 110 ya ubicamos aquí la herramienta. De aquí hacia este punto, pues está muy sencillo. Volvemos a ocupar interpolación lineal, G01. Y pues en X son 70. Y en Z son menos 95. Es sumar toda esta parte. Y nos posicionamos aquí. Luego nos vamos otra vez con interpolación lineal hasta acá. Lo cual pues son X 70. No, ya estamos hasta acá. X90. Y en Z pues se queda igual en menos 95. ¿Vale? Solo nos desplazamos en X. Y para finalizar, vamos a abarcar hacia acá atrás una cantidad de 110. ¿Sí? Aquí pues tendríamos que ver que no nos están dando la dimensión ya de acá. ¿Vale? Entonces, pues en realidad sería un dato que ya no pudiera importar a la hora de manufacturar. Sin embargo, pues con dejar en este punto, pues ya bastaría, ¿no? ¿Vale? Porque no nos dan el dato de esta distancia. Es por ello que en el siguiente movimiento que hacemos, lo hacemos con velocidad rápida y nos posicionamos en Z10, perdón, Z20 y X110, lo cual es de aquí y nos vamos hasta por acá. Es decir, alejamos ya la herramienta. ¿Sí? Y una vez que la alejamos, terminamos el programa y se para todo. ¿Sí? Entonces, pues esa es la explicación del código para obtener esta pieza maquinada en torno CNC. Vamos a ver cómo queda funcional la simulación. Le ponemos que sí. Y voy a ponerle la velocidad lenta y le vamos a dar marcha. Déjenme ampliar un poquito. Ahora sí marcha. Entonces baja
hace el chaflancito, primer diámetro, diagonal, curva, otra curva, termina y se aleja la herramienta, ¿sí? Tal forma que esto de aquí es lo que planteamos acá, ¿sale? Entonces, como actividad aquí, pues van a tener que replicar este código. Entonces, pues lo vamos a dejar por aquí en este video. Seguimos en contacto.